Y uno de los hechos que estamos viviendo y que nos preocupa, que pareciera que pasara de largo, y no es así, es el de la violencia. Sí, sí. Que tenga que el Papa decirnos desde Roma, ¿no es cierto?, que es un argentino, ¿no es cierto?, que cuidado con la violencia verbal, porque terminamos la violencia física, eso es una realidad. Pero hay algo más grave. Los argentinos queremos patear la misma piedra, recorrer el mismo camino. Bueno, un camino largo de más de 200 años, donde justamente está sembrado por la violencia, la confrontación, y pareciera que no terminamos de entenderlo. Y lo más grave de todo, porque tenemos que decirlo, es que quienes que deben dar el ejemplo, que son los llamados líderes comunitarios, políticos, sociales, económicos, religiosos y demás, muchos de ellos no apostan a la paz, a la tranquilidad y al consenso, sino justamente con un lenguaje que a mí, ya con los años que tengo, me llama la atención. Porque la picardía, las diferencias, no solamente no están mal, son propias de un Estado democrático y de un país donde la gente dice lo que piensa, ¿no es cierto?, de acuerdo a sus vivencias. Pero nosotros tenemos ejemplos que están dando a nivel nacional, en ese aspecto, que no solamente nos llama la atención, sino que es como si al fuego le echamos un bidón de nafta. Por ejemplo, a nivel del presidente de la Nación, usa un lenguaje que yo nunca lo escuché, no de un presidente, ni siquiera de un legislador o un gobernador. De un barra brava de un club. Claro, entonces, todo eso, en el contexto de una profunda crisis, que no es una más, y donde muchos entendidos que están en el tema dicen que ya es de carácter estructural, y si yo hablo de carácter estructural, nos va a costar mucho salir adelante. Entonces todo eso no ayuda, porque el gobierno tiene derecho, sin lugar a duda, a plantear sus puntos de vista y su política. Fue votado para eso, ¿sí? Pero fíjate que el problema ya en el país y en este momento, además de político, social, económico, cultural, yo le agregaría algo. En algunos aspectos el problema es humano, humanista. Y cuando hablo de esto estoy hablando de la vida. Y usted me entiende lo que quiero decir. Sí, claro que sí. Pareciera que en nuestro país hemos borrado del diccionario algunas palabras que tienen que ver con la solidaridad, que tienen que ver con el consenso, que tienen que ver con la armonización de las diferencias, del respeto al prójimo, que no es a través del insulto, o de la persecución, o de la falta de justicia. Víctor, en este escenario que vos estás hablando y lo decís muy claramente, la política o el sistema democrático, nosotros se basaban los partidos políticos. Los partidos políticos tienen rango constitucional, ¿no? Y antes, en un bipartidismo, era como más simple la cuestión, me parece, ¿no? Aquí me parece que hay una atomización de partidos políticos, y aquellos partidos políticos con doctrina, con historia detrás, están absolutamente desperdigados. El Partido Justicialista, puntualmente, hoy, me duele decirlo, pero no existe. Mire, lamentablemente yo concuerdo con lo que estás diciendo, porque creo que estamos siguiendo el camino del Partido Radical. Yo me acuerdo en la época que tenía una actividad política por todos conocida, ¿no es cierto?, y con responsabilidades institucionales muy serias, en algún momento donde el Partido Radical prácticamente parecía que hubiera desaparecido porque en una elección llegó a sacar el 2% de los votos, yo a un colega de ustedes, el amigo Larriera, que era un hombre que... Sí, que sabía, era un periodista
no militante, como le gustaba decir él, porque existe el periodismo militante que nos deforma la cuestión, y que además tenía su corazoncito, lógicamente, en la Unión Cívica Radical, le dije, pero escúcheme, a nosotros no nos puede alegrar que el partido de la Unión Cívica Radical, un partido centenario, con su historia y lo que ha aportado al país, ¿no es cierto?, esté en las condiciones que esté. No nos sirve, porque siempre debe haber alternancia. Y en algún momento funcionó frente a una crisis las alternancias. ¿Cuál es el problema actual? ¿Existe alguna alternancia? Muchos dicen, pero el gobierno bueno, iba a decir el doctor, yo no sé lo que es realmente, pero el presidente Milei, ¿no es cierto?, es una presidencia pobre, débil, no pobre, débil, porque en las cámaras no tienen el suficiente número de senadores y diputados y demás. Yo le puedo decir que si bien es cierto desde ese punto de vista, la fortaleza de él está en la debilidad. ¿Por qué? Porque justamente no tenemos alternativa a la vista para el pueblo, ¿no es cierto?, la comunidad en general, frente a un posible fracaso o frustración de las políticas que se llevan adelante en estos momentos. Como en otros momentos surgió el radicalismo o surgió el peronismo, ¿no es cierto? En estos momentos el común de la gente, vamos a decirlo con todas las palabras, no quiere seguir viendo por el espejo retrovisor. No hace falta dar nombre porque se entiende, de uno y otro lado. La gente quiere apostar al futuro y quiere apostar a salir adelante de esta crisis y está dispuesto a hacer los sacrificios que hagan falta, en la medida que no sean de tal grado de deshumanización, donde la situación lógicamente puede llegar a un punto grave, como decíamos anteriormente. Pero eso lo que acaba de decir es absolutamente desesperanzador. ¿Por qué? Porque, digamos, o llegamos a un anarquismo, sálvese quien pueda, y ahí a los codazos me acomodo, o buscamos un liderazgo, y los liderazgos no se van al supermercado y te dicen, che, mirá, exactamente, dame 2 gramos de liderazgo. Bueno, los pensadores o gente de la política lo hemos dicho también, de que estamos viviendo un anarcocapitalismo, eso lo dice el mismo presidente de la Nación, una esquizodemocracia. ¿Por qué digo una esquizodemocracia? Porque a nadie le puede dudar de que el presidente de la Nación es un hombre que emocionalmente deja para hablar desde ese aspecto. Y quienes hemos asumido responsabilidades muy importantes desde el punto de vista institucional, sabemos la necesidad del equilibrio. No hay un frente, son 100 frentes. Exactamente, en un momento determinado, cuando existe una crisis profunda. Además, tenemos que decir una cosa, no terminamos de acomodarnos, no Argentina, Latinoamérica y yo diría el mundo. Digo esto porque, y lo vengo repitiendo, porque claro, los que tenemos unos cuantos años ya, nosotros vivimos desde todo punto de vista, pero fundamentalmente el cultural, históricamente hablando, en el siglo XX. Estamos conformados en ese cliché. Claro. Y resulta que... O sea, nuestro cerebrito es del siglo XX. Claro. Y en el siglo XX era la pelea ideológica, claro, que costó al siglo más de 80 millones de muertos, 2 guerras mundiales y otra tercera periférica que todos sabemos perfectamente lo que ocurrió. Bueno, pero ya al final del siglo XX, que muchos hablan de un siglo corto, porque arranca con la Primera Guerra Mundial en el 14 y terminaría con la caída del muro de Berlín, ¿no es cierto? Pero ya se notaba algunas cuestiones que tienen que ver con esto del siglo XXI, que no tiene nada que ver. Más, recordando a Kant y otros pensadores y filósofos, hablaban de que había siglos que, desde el punto de vista del género, eran masculinos o femeninos. El siglo XX es eminentemente masculino.
El siglo XXI es femenino, ¿no es cierto? Claro. No hace falta profundizar en esa situación. Pero más allá de eso, hay una serie de hechos en por eso el contexto nuestro también tenemos que tenerlo en cuenta, que nosotros no estamos fuera de la situación mundial, y todos saben lo que está pasando en el mundo en ese sentido, y en otros aspectos también que tiene que ver en el comportamiento, ¿no es cierto? Yo recién decía que había algunas palabras que pareciera que se le hubieran borrado del diccionario. Una de ellas es la solidaridad. Estamos viviendo, digamos, el individualismo, una actitud egoísta. La solidaridad no existe. Y hay algo más grave en política, si me permitís, que se llama grandeza. El hombre de la política, que está en función de servicios realmente, y no que la política se sirve él para sus cuestiones personales o de círculo, nos lleva a eso, y con más razón cuando existe la crisis en la cual estamos pasando, la grandeza. La grandeza significa que yo me puedo sentar en una mesa tranquilamente con aquel que no piensa exactamente lo mismo y que podemos discutir mano a mano, educadamente, ¿no es cierto? Y buscar cómo salir de ella. Con no imponer, de un lado sino persuadir, y del otro. Claro. Pero ¿usted se le ocurre en este momento, donde yo veo usted un lado como del otro, que siguen cavando la grieta? Por eso justamente personas de mucha experiencia, como las que se reunieron esta semana aquí en la ciudad de Santa Fe, donde había varios ex gobernadores, llegaron a algún tipo de conclusión, algo que decir, mira, por acá es la cosa. Bueno, la palabra es exacta, estamos en un análisis reflexivo y estamos buscando sumar otros que por la distancia o por diferentes causas no pudieron estar, y llevar esto a nivel del país, como un llamado de atención. No estamos buscando una línea interna para dar una pelea dentro de un partido político, en este caso del justicialismo. Y el justicialismo, usted me planteó hace unos minutos, claro, ha dejado de ser movimentista. De acuerdo a los conceptos de los peronistas, el justicialismo como partido político era el vehículo natural que se da dentro de la Constitución, la representación de las ideas en ese sentido, desde el punto y doctrinarias y demás, frente al comicio. El movimiento va mucho más allá. Todos sabemos que lo que es, y sobre todo lo que fue, mejor dicho. En ese contexto pareciera la Libertad Avanza, ¿no? Claro. La Libertad Avanza se hizo peronista, porque la metodología sería esa. Pero o sea, digamos, ahora están buscando el aparato partidario porque lo necesitan para las elecciones, pero en realidad la Libertad Avanza de Milei lo que hizo fue juntar la gente. Bueno, sería entrar en otro tipo de análisis, ¿no es cierto? Lo que pasa, como suelen decir ustedes, los periodistas no lo vieron, no se avivaron, los dirigentes del otro partido no lo vieron llegar. Esta es la realidad. Se entretuvieron en sus peleas y resulta que pasó por el medio Milei y terminó siendo el que ni él creía, porque eso lo dice él, porque tiene una particularidad. Él te dice realmente lo que piensa y con las palabras que todos conocemos. Es parte de la psique que tiene. Claro, pero entonces volviendo al justicialismo, que es lo que interesa y que nos interesa a nosotros, es el aporte que podemos hacer. Exacto. Y que hay una particularidad de toda la que he dicho, que es de corte personal, del concierto, y que va más allá, que la falta de, digamos, de saber escuchar. Nadie escucha al otro. Y cuando hay una interpelación, lo que está pensando en su mente, y esto es un problema ya de tipo psicológico, es cómo contestarte, no estar escuchando lo que vos le estás diciendo, sino cómo te va a contestar, y de mala manera. O sea que hay una disociación entre una interpelación
de tal manera que es imposible llegar a una suerte de armonización. Vos sabés que eso de cambio. Eso que decís, Víctor, de la armonización en el cambio, fíjate vos el fenómeno de Puyaro, de Maximiliano Puyaro, porque tiene, si vos lo ves, hace un par de cortes, tiene políticas parecidas a Milei, pero a su vez tiene políticas desarrollistas y además, también te diré, cercana al peronismo. Lo último, digamos, las banderas que levantó fueron todas las que tenía Perotti en el último gobierno, ¿cierto? De productividad. Lo que está llamando la atención, sobre todo de este gobernador con el anterior, Ajá. es que no ha perdido el tiempo. Claro. Mientras el otro gobernador llegó al gobierno y cerró la administración pública, lo que hizo Puyaro es ponerse a trabajar, y aquello de que el primer año es fundamental, lo que no hiciste el primer año te va a costar mucho más, lo está aplicando en la cuestión política. Le agarró una pandemia, Víctor. Sí, tal y va a negar, porque cada cual en su lugar y en su tiempo le ha tocado alguna cruz. Nosotros en los dos primeros periodos después del ayornamiento, la llegada de la democracia, el problema no era el asalto a los supermercados, el problema no era después fue la hiperinflación, el problema era institucional por lo que de donde veníamos, de una dictadura feroz de 8 años, ¿no es cierto?, con todas las consecuencias que habíamos tenido. Ya que vos tocás ese tema, yo me acuerdo que antes de asumir tuvimos Semana Santa, ¿no es cierto? Y estuvimos juntos, yo era el candidato al justicialismo y el Changuí Cáceres del radicalismo. Hace no mucho tuvimos una charla a través de una radio de Rosario, y yo te digo que en este momento pensamos en un 80% lo mismo. Mirá cómo han cambiado las cosas. La primera charla que tuviste con el Changue la tuviste en Noche de Peña con nosotros. También. Que fuimos tapa en Clarín por una... Bueno, también. Pero que en aquella... A mí me tocó montar... la Tablada, ¿no? No, de Corrientes, y después Villa Martelli, y después La Tablada. O sea que ves, Víctor, nosotros mirábamos con un ojo al gobernador y con el otro mirábamos el problema de mantener las instituciones funcionando. ¿Ves en Puyaro entonces un dirigente con una visión de la oportunidad? Con seguridad, eso no me cabe la menor duda. Ahora, están en cuestiones muy importantes, o sea, que caes a este tema, como es la reforma constitucional. También en mi época, ¿no es cierto?, ya lo había hecho Tati Bernet, tratar de tocar el tema de la reforma constitucional porque era una necesidad. Pero con esto que te estoy hablando, era imposible hablar de reforma constitucional cuando te están asaltando los supermercados y tenés una hiperinflación. Esta es una charla que realmente podríamos extenderla por más tiempo, pero lamentablemente se nos terminó el tiempo, Víctor. ¿Y qué pensás del peronismo provincial, en donde una Amalia Granata se convierte en la principal referente de la oposición? Bueno, porque hay un vacío de poder dentro del justicialismo y porque seguimos con el dedo. No me haga hablar de eso porque lamentablemente repetimos los mismos errores. Me hace acordar lo que decía Einstein, el famoso físico, ¿no es cierto? Si yo hago lo mismo, no puedo pretender tener un resultado diferente. Y aquí hace más de 8 años, ¿no es cierto?, 9, que no existe lo que corresponde, que las autoridades del Partido Justicialista sean elegidas por sus afiliados. Es lo mínimo, y estamos hablando de la democracia. Lo otro significa nuevamente los círculos, sectores y demás, que terminan totalmente separados de la realidad. Y las consecuencias se pagan.